El día de hoy vamos a mostrar una forma para copiar archivos a la Xbox sin utilizar el FTP. Así que comencemos. En videos anteriores yo ya había explicado el modo de hacer transferencia de archivos vía FTP de manera correcta, así que por esta vez no la voy a explicar. Ahora voy a explicar otra forma. Aquí tengo un cable, es un adaptador para USB, ya que los puertos de los mandos son en realidad puertos USB, solo que tienen otra forma para evitar que le conectes USBs convencionales, pero le puedes adaptar como yo hice yo mediante un cable de un mando que estaba malogrado y le adapté el cable de hembra de un USB, y de esta manera puedo enchufar memorias USB y transferir los datos. La única manera, lo único molestoso, mejor dicho, es de que la transferencia es muy lenta, son alrededor de unos 4 megas por segundo, y para transferir archivos muy pesados se te vuelve un poco lento. Otra cosa, que también no reconoce todos los dispositivos USB. De los 4 dispositivos que tuve, solo una memoria USB nomás me leía, y siempre deben estar en formato FAT32 las memorias. Puedes intentar buscar tutoriales de internet de cómo hacer este cable, o puedes comprarlo si gustas, pero la otra forma entonces que vamos a hacer ahora es mediante la lectora, ¿no? En el caso vayan a transferir archivos vía USB, se hace a través del Media Center. El Xbox Media Center es el único que puede reconocer las memorias USB, así que pueden intentar con todas las versiones que tengan de Xbox Media Center para que a ver si les reconoce la memoria USB. En la descripción estaré dejando esta página donde podrán conseguir ROMs de muchos juegos. Solo tienes que seleccionar la consola de juegos de la que quieres descargar, y luego vas a buscar por orden alfabético. En la parte de arriba están todas las letras, y según el juego que quieres, de ahí seleccionas y ahí aparece la lista. En la sección de región, ahí podrás ver a qué región tiene el juego, pero con el Xbox no hay mucho problema porque el Xbox puede leer cualquier región, pero la cosa es que puedes saber qué idiomas tiene. Como se puede ver ahí, el juego tiene varios idiomas, varios de ellos tienen diferentes idiomas. En este caso voy a descargar Proyecto Zero, que tiene también varios idiomas. Luego aquí escoges qué método de descarga quieres, ya que hay dos opciones. Hay la que es el ISO normal y el otro es XISO. O sea, el XISO es el propio formato de la Xbox original. Entonces ahí puedes escoger qué formato quieres de ISO, el ISO normal o el XISO si deseas, y luego pones descargar. Una vez que ya tengamos descargado el archivo, aquí lo tenemos, ya lo tengo en formato ISO. Lo que puedes hacer es grabarlo de esa manera en formato ISO a un disco para que lo tengas como juego, pero si lo quieres en datos, puedes hacer clic derecho sobre él y abrirlo con el WinRAR, y podrás extraer el contenido de este como si fuera una especie de archivo. Aquí lo podemos ver, ya podemos extraerlo como medio de archivo. Simplemente seleccionamos todo lo que hay y lo arrastramos hacia afuera, y de esta manera extraerás todo el contenido en forma de archivo. Listo, una vez que ya se haya descargado, lo único que necesitaremos será el contenido que tenía este. Si en el caso descargaste la imagen de disco en el formato XISO, no lo vas a poder abrir con el WinRAR, ya que está con el formato XISO. Para eso necesitamos otro método. En el caso que hayas descargado el formato, en la imagen del disco, en caso lo hayas descargado en formato ISO, vas a necesitar este programa. Este programa es un emulador del Xbox clásico, pero en sí no emula bien. Pero lo que vamos a utilizar es acá en la sección de Tools, y aquí dice Extract ISO Extract, y entramos ahí. Aparecerá ese mensaje, pero no le hacemos caso, y aquí listo, acá ya se abrió. Y aquí simplemente en la carpetita abrimos y buscamos el archivo que habíamos descargado. En este caso era... en este caso el archivo que descargamos fue un archivo ISO, y le damos clic en abrir. Pero es probable que nos vaya a salir error. Correcto, ¿ves? Nos salió error porque no está en un formato XISO. En el caso que sí estuviese el formato XISO, te va a aparecer todo el contenido acá.
simplemente tienes que seleccionarlo y te vas a nuestro archivo para extraerlos, o clic derecho sobre todo ese archivo que esté allí, simplemente clic derecho y extraer a un folder y te va a indicar en qué carpeta lo quieres descargar, y eso es todo. Ya puedes extraer el archivo como en el WinRAR. Ahora, para transferir archivos a la Xbox mediante discos, puedes grabarlos en DVDs en forma de datos, como ya expliqué, para sacar los datos y extraerlos. En este caso yo tengo acá un CD que es regrabable, o sea que puedo grabar y borrarlo cuantas veces quiera, entonces puedo reutilizar este disco siempre. Pero si no tienes, no importa, puedes usar cualquier CD o DVD y puedes grabar todo lo que necesitas pasar a la Xbox en esos discos. Bien, acá tenemos el Xbox ya encendido. Yo estoy utilizando en estos momentos un Unleash, que es más interactivo, más fácil de usar. Y acá tenemos el disco, ¿no? Vamos a utilizar también uno de los juegos. Por ejemplo, acá tengo un juego, ¿no? Este es ya un juego en sí, pero eso es pirata. Abrimos la bandeja, ponemos el juego, tan simple y sencillo, y esperamos a que la lectora nos lo reconozca. Ahí está, ya reconoce el juego. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a la opción de sistema, miscelánea, y ahí está la parte final, la parte de abajo que dice copiar DVD al disco duro. Solamente le das ahí y automáticamente, al darle en esa copiar DVD al disco duro, automáticamente va a guardar el juego en una de las particiones más grandes que tengas, ¿no? Si es la E, F o G, automáticamente elegirá cuál de estos discos tengas más espacio y ahí lo va a guardar. Y luego de eso se va a ir directamente de forma automática a la sección de juegos arriba. Aquí entramos a juegos y ya va a estar allí en esa sección de juegos. Ahora, con el tema del disco que hayamos grabado, bueno, vamos a agarrar el disco, lo colocamos. Esto está en datos, así que vamos a esperar a que lo revise. Esperamos a que lo reconozca y ahí me dice cosas, pero como está en datos, lo que vamos a hacer es ir a la sección de el explorador. Entramos a explorador y nos vamos a la unidad D de disco, o sea D. Entramos allí y ahí están todos los archivos. Bueno, ahora lo que se hace es copiar, así que se hace trasladar de este lado a este lado, o sea, de izquierda a derecha. Así funciona el método copiado. Como abrí el disco en el lado izquierdo, entonces se pasa al lado derecho. Así que en el lado derecho, con el latido derecho, para poder pasarme de un lado a otro, tengo que buscar el destino donde quiero colocarlo. Si ya tienes a la de izquierda la carpeta de los juegos, lo que haces es simplemente seleccionar en el lado derecho donde quieres, en qué sección quieres que caiga. Buscas la carpeta que diga juegos, en el caso que sean juegos. Si en caso son emuladores, lo colocas dentro de la carpeta de emuladores, y acá están todos los emuladores. Cada emulador debe estar dentro de su propia carpeta, no debes mezclarlos todos, ya que adentro están los archivos de cada emulador. O sea, cada carpeta viene a ser cada disco de juego. Al otro lado debe tener ya en la carpeta con el juego que quieres colocar. Si es un emulador, va en la carpeta de emuladores, si es un juego, en la carpeta de games. Así que una vez que ya tenemos esto abierto y seleccionamos la carpeta, por ejemplo, voy a seleccionar emuladores, te vas a la derecha otra vez con el gatillo izquierdo y seleccionas la carpeta o el archivo que quieres mover al otro lado. Presionas el botón blanco y buscas la opción copiar. Pones copiar y pones aceptar y automáticamente empezará a copiar.
y copiará de lo que está del lado izquierdo al lado derecho. Una vez ya hayas copiado la carpeta que estaba del lado izquierdo acá al lado derecho, lo que vas a hacer entonces es salirte de ahí, sales de allí y te vas a la parte de abajo donde dice reiniciar, o para tal caso reinicias la máquina. Una vez que hayas reiniciado todo, buscas en la sección donde la has colocado. Si la has colocado en la carpeta Games, que es un juego, debe estar en la carpeta Juegos. Si la has colocado en la carpeta de emuladores, va a estar en la carpeta de emuladores. Tener en cuenta que la carpeta de los juegos de emuladores no pesan mucho. Lo único que sí pesa son los juegos en sí, o sea, los ROMs, ya que cada juego pesa bastante, o no, dependiendo también, ¿no? Los juegos de PlayStation, por ejemplo, sí son los que pesan, porque son CDs. En el caso de los juegos de Super Nintendo, bueno, no pesan mucho. Vamos a hacer la prueba acá con este emulador de Super Nintendo. Entramos allí y este es todo lo que contiene el juego, el emulador. Y donde van los cassettes, por así decirlo, los juegos van en la carpeta ROMs. Yo tengo dos, yo le he creado una segunda carpeta, pero normalmente viene con la que dice ROMs. Y dentro de esta es donde vienen todos los juegos, los cassettes, por así decirlo. Y ahí está, cada juego, ¿eh? En este caso cada juego pesa 795, dependiendo también, hay unos que pesan 1 mega. En la página que les estaré dejando en la descripción, ahí pueden encontrar todos los ROMs de cada consola que hay. Así que por última vez repito el paso para grabar juegos en caso que lo tengas ya así, juegos hechos, ya listos para emular directamente del disco. Si ya los tienes, solamente los pones, vas a sistemas y vas a donde dice misceláneas, y ahí en misceláneas, en la última opción que dice copiar DVD a HD, simplemente le das ahí ya con el juego puesto y automáticamente lo que va a hacer es grabarlo al disco duro y lo va a agregar a la sección de juegos. Así que solamente le das allí y ya aparecerá el juego que acabas de grabar. Si en el caso no sale, solamente reinicias la máquina para que se actualice, o simplemente le das donde está juegos, le das Start y abajo donde está Refresh List le das ahí simplemente Refresh List y va a actualizar la lista en el caso que hayas agregado, y luego ya puedes entrar y aparecerá. Otro dato también que puedo mencionarles es que he visto que también hay aplicaciones en los celulares para transferencias vía FTP. Para aquellos que no tengan una computadora, que ya hay varios que me han dicho que no pueden hacer la transferencia vía FTP al Xbox porque no tienen una computadora, pero también he visto que se puede hacer transferencias de archivos vía FTP a través de un celular, así que pueden hacerlo del celular al Xbox con el mismo método que acabo de explicar en un video anterior sobre transferencias vía FTP. Así que solamente es cuestión de descargarse la aplicación de transferencia vía FTP del celular y que tengan conectada el Xbox a internet mediante un cable, ya que el Xbox no tiene Wi-Fi, pero sí tiene atrás una conexión a cable. Solamente tienen que conectar el Xbox a un cable de red. Y mediante esto simplemente transfieres los archivos que ya tengas metido dentro de tu celular, lo transfieres al Xbox. Para aquellos que me estuvieron preguntando por respecto al emulador de Sega Saturn, este emulador solamente es un prototipo y no funciona muy bien, funciona muy lento, pero si gustan hacer la prueba se lo dejaré en la descripción del video. Tengo entendido que la arquitectura del Sega Saturn es mucho más compleja que la del PlayStation 1. Pero aún así debería haber alguna forma de cómo aprovechar todo el recurso de la Xbox.
Ojalá algún día se decida por continuar este proyecto o al menos crear otro nuevo, ya que el juego es demasiado lento, corre con 12 frames por segundo y aún así tiene 37 megabytes libres. Bueno, ya con esto me despido, sería todo, hasta la próxima. Déjame un like y sígueme para más videos de estos. Anda, di que si no seas malo, que sea un tantito, déjame y ya anda, si no seas malo, anda, así.